Buenas tardes. Antes de dar inicio, agradecemos la presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Jorge Antonio Torres. El doctor Torres es angiólogo y cirujano vascular y endovascular. Es profesor adjunto de curso universitario de la especialidad del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Versatilidad e indicaciones del stent recubierto. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Al finalizar la ponencia, el Dr. Díaz nos dará respuesta a cada una de ellas. Si el ingreso fue a través de un teléfono celular, del lado izquierdo encontrarán el icono para poder agregar las preguntas. Sin más, sean bienvenidos a un webinar más. A continuación, cedo los micrófonos al Dr. Torres. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Levet por la invitación. Antes que nada, un fuerte abrazo y espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Estamos atravesando por una situación muy complicada. Básicamente, el tema de que vamos a hablar el día de hoy es la versatilidad y las indicaciones del stent recubierto, que pareciera un tema bastante lógico. Creo que los que hemos utilizado en algún momento de nuestra práctica endovascular algún stent recubierto, lo hemos hecho bajo indicaciones a veces muy específicas. Sin embargo, las indicaciones del stent recubierto, así como la cirugía endovascular, han estado evolucionando. Obviamente, el competidor directo más cercano del stent recubierto, pues, obviamente fue su antecesor, el stent de nitinol, y pues obviamente están en curso varios trials de acuerdo a cada patología, en el segmento femoral, femoropopliteo y en otros lechos vasculares. Y sin más preámbulo, pues sabemos que las indicaciones, las ventajas y las limitaciones de los stents recubiertos ya están bien establecidos. Su aplicación es muy amplia. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, sabemos que la indicación de los diversos tipos de stent, pues no hay todavía un parámetro bien establecido. Sin embargo, el stent recubierto específicamente, por ejemplo, el stent Viavan es el que está ganando un poquito más de terreno en esta indicación. Respecto al trauma, pues sabemos que las perforaciones o la ruptura en pacientes que tienen alguna complicación de este tipo, pues es una modalidad o una herramienta más. Sabemos que en el trauma la cirugía abierta sigue siendo el gold estándar, pero hay pacientes que tienen múltiples comorbilidades y el estar recubierto pues tiene ahí un camino o una indicación. Obviamente la exclusión de aneurismas o pseudoneurismas, pues no hay duda de las ventajas que el estar recubierto ofrece. Asimismo, en fístulas arteriovenosas de tipo traumático o para el salvamento de fístulas arteriovenosas para hemodiálisis. Sabemos que los stents recubiertos se dividen en dos grandes rubros, los autoexpandibles o los expandibles con balón, que básicamente tienen una liberación más precisa. ¿Cuál es la razón de recubrir? Bueno, las ventajas que tienen los stents recubiertos sobre los stents desnudos es que los stents recubiertos proveen una barrera inherente para la neoendotelización y una barrera para el desarrollo de una hiperplasia neointimal. Nosotros, al colocar un stent recubierto, pues estamos sellando la superficie inflamatoria y esto obviamente va a inhibir la posibilidad de restenosis. En este estudio experimental que se realizó en aortas de conejo, vemos cómo la diferencia de colocar un stent de nitinol descubierto versus un stent recubierto, la hiperplasia neointimal que se creó en la aorta de estos conejos, obviamente fue mucho mayor en cuanto al grosor que cuando se utilizó un stent recubierto de PTFE. Sabemos que no todo es miel sobre hojuelas, los stents recubiertos tienen sus desventajas. Obviamente, en nuestro medio, el costo sigue siendo una gran limitante. También que al momento de colocar un stent podemos llevarnos ramas importantes si no lo hacemos de manera precisa, o incluso en el segmento femoral, cuando ya la enfermedad es muy crónica, sabemos que la presencia de colaterales son un factor muy importante para la permeabilidad a veces de cualquier tipo de procedimiento de revascularización. A veces al momento de colocar un stent recubierto nos podemos llevar estas colaterales. A diferencia de los stents desnudos, los extremos distales descubiertos son los que presentan oclusiones, en donde la íntima no es cubierta por el material. La causa más frecuente de los stents recubiertos obviamente va a ser la trombosis,
y la experiencia para lesiones estenóticas u oclusivas está limitada a series de casos. Las implicaciones de los diferentes patrones de restenosis son muy distintos respecto a un stent desnudo a un stent recubierto. Asumiendo los cálculos dinámicos, asumiendo una restenosis focal del 80%, que representaría 5 milímetros de oclusión, versus una oclusión difusa, como se presenta en los stents de nitinol, de aproximadamente 10 centímetros, la caída de presión es en orden de mayor magnitud en una restenosis difusa, como se presenta en los stents de nitinol, que en una estenosis focal distal, como se presenta en los stents recubiertos. Asimismo, el flujo a través de una restenosis intra-stent difusa es disminuida un 50% comparado al de una estenosis focal distal. ¿Esto qué significa? Que no sé si alguna vez ustedes se han enfrentado a una restenosis intra-stent de un stent recubierto. Parecería que la recanalización de un stent recubierto no es tan compleja, a diferencia de un stent de nitinol. Y esta es la razón porque la estenosis que presentan los stents recubiertos son más focales, más difíciles a veces de cruzar y de recanalizar. Aquí en este cuadro les resumo las diferentes propiedades de los stents recubiertos, los que son autoexpandibles y los que son expandibles por balón. Los que son expandibles por balón sabemos que tienen una liberación más precisa, a veces tienden a no ser muy resistentes a la deformación, generalmente pueden ser rígidos y obviamente hay una baja conformabilidad. Obviamente, al momento de liberar un stent recubierto por balón, siempre hay que hacerlo en una dimensión 1 a 1 al vaso para que la permeabilidad sea mucho mejor. En cuanto al arsenal de stents recubiertos que tenemos en nuestro mercado, pues tenemos una gran cantidad. Obviamente, cada stent recubierto tiene una indicación muy precisa. Así, por ejemplo, el Viavan, pues sabemos que en el segmento popliteo, pues tiene una mayor permeabilidad y esta flexibilidad inherente del stent, pues creo que ahorita no tiene ningún otro competidor directo. Pero los stents liberados por balón, pues son mucho más precisos y, como veremos más adelante, todos los casos que les voy a presentar prácticamente fueron realizados con VGraft. El VGraft, a diferencia del resto de los stents recubiertos, básicamente es un stent que está compuesto de cromo cobalto. Este diseño de cromo cobalto y la segunda generación hizo que el recubrimiento de PTFE fuera un poquito más grueso, prácticamente el doble, y también que el shaft fuera mucho más largo, que también el perfil de liberación fuera más pequeño. Con 6 French nosotros podemos liberar un stent hasta de 8 por 57 milímetros, y obviamente también esto le da unas características que son mucho más resistentes a la deformación, mucho mayor flexibilidad y obviamente una mejor angulación hasta de 90 grados respecto a sus competidores. Uno de los segmentos que tienen una mayor aplicabilidad para este stent o de los stents recubiertos en general es para el tratamiento de la enfermedad aortilíaca. Sabemos que por mucho tiempo el bypass aortobifemoral fue el tratamiento de elección, sin embargo es un procedimiento que tiene una mortalidad de acuerdo al centro de un 3 hasta el 7%. Y no se diga en aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada y tienen múltiples comorbilidades. El tiempo de permanencia hospitalaria pues puede ser prolongado y la permeabilidad a 10 años desde el 75 al 95%, pero disminuye en pacientes jóvenes y en sexo femenino, y también disminuye mucho en pacientes que llegan con isquemia crítica, a diferencia de los pacientes que son solamente claudicantes. La cirugía endovascular ha tenido mucho auge para el tratamiento del segmento aortoilíaco. Sabemos que la aorta distal y las lesiones ilíacas son técnicamente difíciles de tratar con cirugía endovascular, sobre todo cuando se tratan de oclusiones crónicas totales. La técnica por kissing balloon fue descrita en el año de 1985 y posteriormente la de kissing stent en el año de 1991. Sabemos que las limitaciones de la gran mayoría de estos estudios era que no se hacían en pacientes con isquemia crítica, solamente claudicantes, y como sabemos, aquellos casos que se presentan con isquemia crítica, la permeabilidad es mucho más baja y sobre todo cuando hay ya involucro de la aorta infrarrenal. De ahí que se han realizado varios estudios, principalmente para el tratamiento endovascular, y uno de los primeros fue el Bravissimo Trial, un estudio que se hizo en el año de 2013 en Torino y Bélgica, un estudio prospectivo no randomizado multicéntrico a un año de seguimiento.
Los pacientes se dividieron 190 para TASC A y B y 135 para lesiones TASC C y D que fueron tratados con stenting. La permeabilidad fue del 91 y 90% para lesiones TASC C y D, aunque cabe destacar que estos pacientes, casi la gran mayoría, llegaron con una isquemia crítica y las diferencias entre los grupos con TASC B prácticamente no existió. Entonces, un año después surgió este estudio, que fue el estudio COVEST, un estudio que básicamente valoró la durabilidad de la reconstrucción aortoilíaca en pacientes a los cuales se les sometía una técnica con stent recubierto en kissing versus pacientes en los que se les colocaba la técnica de kissing igual con stent recubierto. Obviamente, la permeabilidad fue mucho mayor en pacientes en los cuales se utilizó un stent recubierto de hasta un 95.4% versus un 82.2% para stent desnudo. Obviamente, la mejoría clínica fue mucho mayor en pacientes en los cuales se utilizó un stent recubierto. Esto sembró prácticamente la duda o creó el camino para tratar de buscar las consecuencias geométricas de cuál era la reconstrucción aórtico-ilíaca más recomendada o más fisiológica para este segmento. Fue así que surgió la técnica CERAF, que es la técnica de reconstrucción aórtica también del segmento o bifurcado, en lo cual se tenía que utilizar prácticamente un stent recubierto. Aquí en este video se resume la técnica en la cual, previo acceso de ambas fases, se pasa una guía de alto gramaje a través de la lesión y un introductor largo, se pasa la lesión. Si es necesario hacer una predilatación, se va a colocar un stent recubierto 15 centímetros superior en donde se bifurca la aorta. Posteriormente, con un balón, se va a hacer una configuración cónica, ¿sí? Se va a florear literalmente la parte del extremo distal del stent recubierto para constituir o reconstruir una disposición en forma de cono. Posteriormente, se van a colocar dos stents, generalmente de 8 milímetros, ¿sí? Esto ya previo que estamos seguros de que el stent está dentro de la aorta, con una técnica de bailarina, como se hace en una endoprótesis, y finalmente se avanzan los dos stents recubiertos de 8 milímetros para dar una configuración adecuada de este segmento. A pesar de que los stents autoexpandibles en kissing tienen una mayor conformación, la menor discrepancia radial se encontró en el tipo CERAF 1, corroborando la hipótesis de que la configuración CERAF es la más anatómica y fisiológica. Esta técnica CERAF, como les decía, se coloca primero un stent de 12 por 61 milímetros en el segmento de la aorta y se hace la configuración de ambas ilíacas con un stent de 8 por 60 milímetros. El material recubierto aórtico va a permitir que el flujo o la recirculación sea menor en los segmentos en los que no está cubierta la aorta. Esto va a favorecer una menor turbulencia, una estasis de sangre menor y obviamente la posibilidad de que no se trombose nuestra reconstrucción. Como sabemos, los kissing stent con stent desnudos han sido utilizados por mucho tiempo para reconstruir la bifurcación con diversas modalidades, pero la permeabilidad a un año apenas va del 70 al 100%, con una morbilidad del 6 al 24%, incluyendo la embolización en un 8%. Entonces, esta permeabilidad se ve regularmente afectada por la discrepancia entre los stent y el lumen aórtico. Esto, como les decía, va a generar una alteración del flujo y la formación del trombo subsecuente. En cuanto al análisis volumétrico, la reconstrucción será tipo 1, es la que tiene una menor discrepancia en cuanto al flujo a lo largo de toda la reconstrucción, a diferencia del resto de las reconstrucciones, por ejemplo, en kissing stent desnudo o en kissing stent recubierto, en donde el flujo es mucho más turbulento y esto favorece la oclusión posterior. Aquí les presento un caso de un paciente con antecedente de enfermedad aortilíaca TASC-C. En el aortograma inicial se hace un acceso braquial y observamos una oclusión crónica total del segmento infrarrenal de la aorta. Hacia la parte inferior hicimos un acceso a nivel de la femoral derecha y encontramos una amputación del segmento fémoro-ilíaco
y también a nivel de la arteria femoral común izquierda. Fue muy difícil recanalizar, ¿sí? Tuvimos que hacerlo con guías de alto gramaje, obviamente con dispositivos de cruce para hacer una técnica true and true, y una vez recanalizada el segmento femoral, colocamos balones de 3 milímetros en kissing balloon para ir abriendo un camino a nivel de la aorta totalmente obstruida. Hicimos dilataciones progresivas con balones de 3, 5 hasta 7 milímetros largos para crear un canal de trabajo. Posteriormente decidimos colocar un stent Bentley de 12 por 60 milímetros, como lo dicta la técnica. Bueno, se canuló selectivamente una de las arterias renales para evitar o tener una referencia en dónde íbamos a colocar el stent. Posteriormente se infló un balón Atlas de 16 milímetros para dar la conformación cónica que ya anteriormente habíamos explicado. Y finalmente vamos a colocar dos stents Bentley de 8 por 60 milímetros para dar la configuración Seraph final. Este es el control final de la ortograma. Quizá hubiera sido conveniente hacer un poquito más agresivos hacia la parte más proximal de la aorta, ¿sí? Pero finalmente logramos el objetivo, que era quitar el dolor en reposo al paciente y obviamente mejorar su condición clínica. Es el segmento de ambas femorales, una buena recanalización, y con Doppler, que lo hacemos de manera rutinaria en nuestro servicio, encontramos una mejoría de los flujos bifásicos a trifásicos prácticamente desde la arteria femoral y también hacia los segmentos distales del pie. Otros de los protocolos que estamos utilizando en nuestro servicio es el de tratamiento de síndrome de robo de la subclavia. Prácticamente llevamos 4 casos de pacientes en los que estamos utilizando el stent Bentley para el tratamiento de este segmento. Sabemos que las lesiones obstructivas crónicas de la arteria subclavia van a generar un flujo retrógrado de la arteria vertebral ipsilateral. Esto va a generar síntomas vértebro-basilares, náusea, vómito en el paciente y obviamente la claudicación de la extremidad y en casos más severos ataques isquémicos transitorios. Hay una clasificación para síndrome de robo de la subclavia, son prácticamente 4 tipos. El tipo 1 en el cual hay una oclusión parcial importante de la arteria subclavia con se llama en disposición de cola de ratón, con un flujo anterógrado TIMI 1, ¿sí? Y el resto de las oclusiones son prácticamente totales con flujo anterógrado TIMI 0 en forma ya sea de pico de pájaro, o puede ser en forma de colina o una oclusión prácticamente total desde el nacimiento de la aorta. La causa más frecuente de este tipo de oclusiones es la aterosclerosis y también por mucho tiempo el bypass carotidio subclavio fue el de elección. Sin embargo, el tratamiento endovascular está ganando terreno con la angioplastía y stent, y los trials recientes están comparando los stents desnudos versus los stents recubiertos. Este es el caso de una paciente femenino de 55 años de edad con síntomas vértebro-basilares y claudicación del brazo izquierdo. Se realizó una angiotomografía y encontramos una oclusión pues completa de prácticamente el nacimiento de la arteria subclavia, pero con recanalización a través de la arteria vertebral, una diferencia de presión de prácticamente unos 15 milímetros de mercurio entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Esta paciente la pasamos a sala de hemodinamia, hicimos como protocolo, lo hacemos a través de un acceso braquial para dar un poquito más de pushability, un poquito más de fuerza al momento de pasar los catéteres de soporte. Pasamos un catéter de soporte y una guía de 0,18 de alto gramaje hasta poder pasar la lesión. Una vez pasada la lesión, hicimos un acceso femoral del lado derecho y con un snare jalamos la guía para tener un canal de trabajo que con las dilataciones progresivas nos podría abrir un camino adecuado para poder pasar también el stent. Una vez que hicimos las dilataciones progresivas, colocamos un stent Bentley de 8 por 27 milímetros. De manera rutinaria, en la revascularización de este segmento no colocamos un filtro de protección distal a nivel de la arteria vertebral, porque como sabemos, el flujo a nivel de esta arteria en un inicio, incluso después de abrir la arteria subclavia, va a seguir siendo retrógrado incluso hasta por 5 minutos. Este es el control posterior a la colocación del Bentley.
¿sí? En donde observamos una adecuada permeabilidad. Obviamente el riesgo siempre es de tapar la arteria vertebral, pero esta es una de las ventajas de hacerlo con un stent montado en balón. Obviamente la precisión que nos brinda este dispositivo es mucho mayor que un stent autoexpandible. Nuevamente un caso en un paciente masculino con un síndrome, igual con un síndrome de robo de la subclavia, en este caso del lado derecho, también con síntomas vértebro-basilares mucho menores, pero con una claudicación muy importante del brazo. Esta lesión fue mucho más difícil de cruzar, incluso no lo pudimos hacer a través del brazo, lo tuvimos que hacer con un acceso femoral y un introductor largo para poderla cruzar, y hicimos dilataciones progresivas, y en este caso colocamos un stent Bentley de 8 por 27 milímetros, y posteriormente hicimos una angioplastía con un balón de 9 milímetros para dosar adecuadamente el stent. Aquí el riesgo y el peligro, obviamente, aquí no era de ocluir la arteria vertebral, sino de ocluir la arteria carótida del mismo lado. Se hizo con mucho cuidado, y se logró restablecer el flujo. Obviamente la mejoría del paciente fue muy importante, incluso pocas horas después del procedimiento. Uno de los protocolos que también estamos realizando en nuestro servicio y el cual nos enfrentamos el día a día son las oclusiones venosas centrales en pacientes hemodializados. Sabemos que estos pacientes no nos llegan de primera instancia con una fístula arteriovenosa, muchos ya pasaron con accesos vasculares previos, ya sea a nivel subclavio, que son los que generan mayores estenosis centrales, de un 42 hasta un 50%, comparado con aquellos en los cuales se le coloca acceso a nivel de la vena yugular. Esto va a generar una hipertensión, ya lo sabemos, con una secundaria disfunción del flujo, y la hiperplasia venosa intimal crónica por la cateterización repetitiva va a ir generando la estenosis central. Si a esto le sumamos el hiperflujo que van a tener estos pacientes cuando se les ha creado una fístula arteriovenosa, pues obviamente la oclusión va a ser más severa. El tratamiento endovascular, aquí sí, desde el año 2006, las guías Kadoki mencionan a la revascularización por técnica endovascular como el manejo de primera línea. El stent recubierto, como les decía, parece lógico que va a desarrollar o evitar una hiperplasia y va a crear una matriz intravascular mucho más estable para que esto se logre cerrar. Sin embargo, a la fecha no hay estudios aleatorizados, multicéntricos o serios que digan que el stent recubierto sea mucho mejor, que el stent desnudo sea mejor que el stent recubierto para la recanalización venosa central. Este es un ejemplo de un paciente al cual tenía antecedente de una fístula arteriovenosa en el miembro torácico izquierdo. Como vemos en la flebografía, hay una obstrucción importante de la vena cava inferior y también del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Aquí el cruce de la lesión lo pudimos hacer lo hicimos ya sea tanto por el brazo como la vena yugular del mismo lado, y con un catéter de soporte logramos cruzar la lesión. Una vez que cruzamos la lesión, colocamos un stent de Palmas a nivel de la vena cava superior de 12 milímetros y un stent tipo Bentley de 8 por 27 milímetros y una dilatación posterior con un balón de 9 milímetros. La mejoría clínica del paciente fue muy importante. Esto es previo al tratamiento. El paciente que tenía ya una fístula arteriovenosa, la cual estaba siendo disfuncional, con una hipertensión venosa muy severa, y la mejoría a una semana posterior a la revascularización. Se salvó la fístula arteriovenosa y obviamente el paciente mejoró clínicamente demasiado. Obviamente una de las indicaciones o uno de los recursos que tenemos es en los pacientes con trauma. Sabemos que trauma ya sea por una herida por proyectil por arma de fuego o con el advenimiento de la terapia endovascular, sabemos que todos los días nos hablan porque hubo una lesión inadvertida de la arteria femoral, no se hizo una compresión adecuada, ya el paciente tiene un pseudoaneurisma y entonces es una emergencia en realidad. Como sabemos, la cirugía abierta en estos casos pues tiene una indicación muy precisa, pero los stent recubiertos representan una alternativa muy valiosa en aquellos pacientes que sobre todo tienen muchas o múltiples comorbilidades. Como sabemos, la arteria femoral común sigue siendo el principal sitio de acceso para la gran mayoría de nuestros procedimientos, y el eje ilíaco femoral es el de más alto riesgo. Se puede presentar ruptura, perforación, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas. La cirugía, no le podemos quitar ese campo a la cirugía abierta, sigue siendo el gol estándar,
pero como les decía, en pacientes que tienen múltiples comorbilidades o que apenas fueron sometidos a un tratamiento endovascular reciente, ante el riesgo de desarrollar una nefropatía o hacerle una laparotomía, pues obviamente la cirugía endovascular sigue siendo una buena opción. Este es un caso de un masculino de 80 años, diabético, hipertenso, hipocoso, al cual se le hizo un cateterismo cardíaco 2 horas antes de que se nos hablara. Se le hizo un acceso inguinal del lado izquierdo y el paciente prácticamente estaba en estado de choque al momento de valorarlo. Tiene un hematoma retroperitoneal expansivo y prácticamente fue el momento en que nos íbamos a ir prácticamente a checar la salida, ¿no? Entonces el paciente, en ese momento no había sala de quirófano, el paciente estaba grave, teníamos que resolverlo, no podíamos esperar sala de quirófano y decidimos pasarlo a sala de hemodinamia. Con un abordaje cogueado femoral derecho, con anestesia local, el paciente despierto, se hizo un crossover con un introductor largo y esta es la arteriografía inicial. Como vemos, aquí hay una perforación importante en espejo, prácticamente a nivel de la transición ilíaco-femoral. Entonces, la única opción que teníamos en ese momento, quizá sí muy controvertido utilizar un stent recubierto a ese nivel, pero era una urgencia, el paciente estaba inestable y había que resolverla de alguna u otra manera. Decidimos colocar un stent Bentley a nivel del sitio de fuga, un Bentley de 7 por 23 milímetros, ¿sí? Esta es la ventaja que tienen los stents montados en balón, la precisión. Obviamente el stent no nos va a saltar, se va a colocar en donde sabemos o queremos que esté el stent, ¿sí? Posteriormente hicimos una angiografía de control y vemos que todavía hay fuga del medio de contraste. El stent no había sellado adecuadamente y aquí recalco la versatilidad del stent Bentley, en el cual pudimos hacer una angioplastía posterior para poder adosar bien el stent sin necesidad de colocar un nuevo stent dentro del anterior. Una vez que hicimos la angioplastía con el balón de 8 milímetros, vemos que se selló adecuadamente el sitio de fuga y el paciente recuperó su estado hemodinámico y prácticamente se fue de alta a los 2 días sin necesidad de hacerle una cirugía mayor, que obviamente a lo mejor hubiera acabado intubado y con las comorbilidades que tenía, probablemente se hubiera complicado mucho más. Este es otro caso, esta es una aportación de la doctora Nora Sánchez, un caso que ella operó de un paciente femenino de 33 años, en la cual un mes previo al ingreso se le colocó un acceso vascular subclavio derecho por una sepsis abdominal derivado de una complicación ginecológica. Fue dada de alta con una tumuración infraclavicular y 3 semanas posteriores acude por una masa pulsátil a nivel del hombro y con una resonancia magnética se detecta un pseudoneurisma de arteria subclavia derecha. Igualmente se decide hacerlo o repararlo por técnica endovascular. La arteriografía inicial se corrobora aquí el sitio de fuga en donde se había colocado el acceso vascular por vía en la arteria subclavia, ¿sí? Sin embargo, vemos que no hay comunicación con el segmento venoso. Aquí el acceso fue a través de la arteria femoral derecha con un introductor 6 French largo, una guía de soporte 0.35 y se colocó un stent Bentley de 5 por 28 milímetros. En el control podemos observar un adecuado sellamiento a nivel del sitio de fuga. Y con el control por ultrasonido Doppler, pues prácticamente el sitio donde estaba el pseudoneurisma totalmente sellado. Igualmente es el caso de un paciente masculino de 82 años con antecedente de ligadura de arteria ilíaca izquierda por una herida por proyectil de arma de fuego y posteriormente se realizó un bypass femorofemoral con vena. Este paciente desarrolló una degeneración aneurismática años después y se encontraba una masa pulsátil a nivel pélvico. Se hizo un acceso a nivel de la arteria femoral común del lado izquierdo, en el sitio donde no estaba la anastomosis previa, y encontramos aquí la degeneración aneurismática de la vena años después. Como el paciente tenía múltiples comorbilidades, se decidió hacer un tratamiento por técnica endovascular, se pasó una guía a través del segmento venoso y posteriormente una guía de soporte y posteriormente la colocación de un stent Bentley de 8 milímetros. Este es el control en donde observamos un adecuado sellamiento del aneurisma
¿sí? Y el paciente que tenía múltiples comorbilidades, pues prácticamente no fue sometido a una cirugía abierta. Otra de las aplicaciones que está teniendo el stent recubierto es a nivel de los procedimientos de aneurisma de aorta fenestrados. Como sabemos, el FIBAR representa un procedimiento desafiante que se puede asociar a complicaciones tempranas o tardías, como lo es la oclusión. La permeabilidad del FIBAR, sabemos que a un año es del 92 hasta el 98% y puede tener reintervenciones frecuentes desde un 7.6% a un 26.2%. Sobre todo cuando hay necesidad de reparar un endolic de tipo 3 en los sitios de colocación del stent puente. Cuando uno coloca un stent puente a nivel de los sitios de fenestración, ya sea a nivel de las arterias renales, del tronco celíaco, de la arteria mesentérica, estos stents pueden llegar a presentar fractura, oclusión o incluso endolics de tipo 3. Entonces, elegir el stent puente adecuado va a ser fundamental para la durabilidad del FIBAR. Varios estudios han evaluado este stent, ya sea con stent desnudos o recubiertos, y en todos los estudios gana los stents recubiertos en cuanto a la permeabilidad. Aunque cabe destacar que ninguno de los stents recubiertos disponibles en el mercado están hechos ex profeso para la realización del FIBAR. El B-Graft está elaborado, como les decía, de cromo cobalto, y su segunda generación tiene una capa de PTFE mucho más gruesa, de 100 a 200 micrómetros, y una mayor cantidad de conexiones. Esta segunda generación tiene mayor conexiones de hasta un 20% más. Esto le brinda al stent un mayor sellado y una fuerza radial, y la variabilidad de longitudes y de diámetros lo hacen apto para este tipo de tratamiento. Este estudio, realizado en Francia, fue un estudio prospectivo en cual el objetivo era evaluar los resultados de la segunda generación de stent recubierto B-Graft, balón expandible como puente en endoprótesis fenestradas para aneurisma de aorta abdominal compleja. De noviembre de 2015 a septiembre de 2016 fueron operados 39 pacientes con endoprótesis custom made, en los cuales se le realizó diversas cantidad de fenestraciones, desde 2 hasta 5 fenestraciones. Los primeros 101 stent B-Graft fueron evaluados y liberados exitosamente. Se hizo un seguimiento temprano a menos de 30 días y un seguimiento tardío a 13 meses. En el seguimiento temprano a menor de 30 días, la permeabilidad fue del 99%, con una media de hospitalización que varió desde 1 hasta los 10 días, y los eventos adversos y reintervenciones secundarias solamente se presentaron en 7 pacientes. Algunos casos en los cuales se embolizaba a las extremidades inferiores o al intestino, un caso de trombosis de la arteria renal, un hematoma renal, y 4 casos de endolic tipo 2 observados únicamente, sin un endolic tipo 1. El seguimiento a 13 meses, la permeabilidad del 98%, hubo regresión del saco en 18 pacientes y un saco estable en 20 pacientes. Esto es un caso de un paciente que operamos recientemente, un paciente de 78 años con un aneurisma abdominal Crawford 4, con involucro prácticamente del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Este caso lo realizamos con el doctor Carlos Timarán, que se encuentra en la Universidad de Northwestern en Dallas, Texas. ¿Sí? Fue un procedimiento bastante largo. La endoprótesis que se está utilizando para el FIBAR generalmente es una endoprótesis Zenit Alpha. Prácticamente el doctor la desmonta, se hace un trabajo a nivel en una cirugía de banco, en el cual con un programa especial que él maneja en su universidad, en su centro de trabajo, calcula el sitio específico donde hay que hacer las fenestras. Este trabajo de banco pues, prácticamente se hace con un bisturí bipolar, ¿sí? Se hacen las fenestras en los sitios donde ya están ubicadas las arterias, y con un snare, como sabemos los snare tienen una cobertura de oro, pues prácticamente va a ser nuestro marcador, lo vamos suturando a nivel de las fenestras, y posteriormente se desmonta, o sea, una vez ya desmontada se vuelve a meter la endoprótesis Zenit Alpha para posteriormente liberarla. Este es el aortograma inicial, como vemos un aneurisma Crawford tipo 4. Una vez que se pasa el cuerpo principal de la endoprótesis, se proceden a canular selectivamente
tanto el tronco celíaco como la arteria mesentérica superior y asimismo ambas arterias renales. Una vez que se colocan todas las guías de soporte, se va a proceder a colocar el primer stent Bentley, ¿sí? Se hace a nivel de la arteria renal izquierda, se colocó un Bentley de 8 por 27 milímetros, de 3 a 4 milímetros siempre se deben de colocar dentro del lumen aórtico y se hace una angioplastía con un balón de 9 por 20 milímetros, un balón Mustang de Boston. Posteriormente el segundo Bentley se coloca a nivel de la arteria renal izquierda, un Bentley de 8 por 27 milímetros que también es llevado a 9 milímetros con un balón Mustang. El tercer Bentley se coloca a nivel de la arteria mesentérica superior, un Bentley de 6 por 38 milímetros llevado a 7, igualmente con un balón Mustang. Un cuarto Bentley que se coloca a nivel del tronco celíaco de 6 por 38 milímetros llevado a 7 milímetros, ¿sí? Y finalmente, nos fallaron ahí algunas cuestiones de la medición, prácticamente salvamos el caso para la extensión a nivel de la ilíaca del lado izquierdo. Nos fallaba una de las mediciones y podíamos cubrir la arteria hipogástrica de ese lado. Tenemos ahí en sala pues un quinto Bentley de 10 milímetros por 57 como extensión a la rama ilíaca izquierda. Este es el control final, ¿sí? Una adecuada permeabilidad de las ramas viscerales de ambas arterias renales y también a nivel distal sin oclusiones ni embolismos distales. El paciente prácticamente se fue 2 días posteriores a su casa, sí con las heridas inguinales, pero bastante estable. En conclusión, el uso de stent recubiertos continúa siendo off-label para muchos procedimientos o muchos padecimientos. Para la reconstrucción aortoilíaca es donde existe el mayor nivel de evidencia y en donde sabemos que la configuración geométrica que nos van a dar estos stent es mucho más segura y durable. Es una herramienta útil y versátil para la gran cantidad de los procedimientos endovasculares y los puntos clave para el éxito técnico de estos procedimientos es una adecuada medición prequirúrgica, siempre tomando en cuenta la longitud del diámetro, el hecho donde lo vamos a colocar y obviamente elegir el stent recubierto más adecuado. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su participación. Vamos a pasar a continuación a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, pueden ir agregando sus preguntas en el icono mencionado al inicio de la sesión. Bien, tenemos algunas preguntas que empiezan a llegar. Vamos a dar el inicio. Doctor, por favor, apóyeme dejando de compartir su pantalla. Perfecto, gracias. Bien, tenemos una pregunta hecha por Juan Chávez. Nos pregunta, doctor, en su experiencia, ¿este tipo de stents recubiertos han presentado alguna reacción de rechazo por biocompatibilidad? Ok, en realidad nunca he visto una reacción por rechazo en ninguno de los casos que hemos realizado. La verdad es que no, incluso nunca había leído algún documento escrito donde haya algo al respecto. Yo creo que podría en un determinado momento sí presentarlo, pero la verdad es que en experiencia en eso nunca me ha tocado observarlo. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos una pregunta más, la realiza Jorge Hoyos Jr. Nos dice, ¿cómo ves el crecimiento del FEVAR en México? Mira, yo creo que la opción del FIBAR en nuestro medio, bueno, específicamente en nuestro país, creo que va a ser una opción bastante viable. La verdad es que sí quisiera compartirles la experiencia que nosotros tuvimos con el doctor Carlos Timarán, un excelente médico, incluso una excelente persona. Realmente yo quedé impresionado, porque les soy muy sincero, nunca lo habíamos realizado en nuestro servicio. Creo que el trabajo que representa hacerlo es bastante arduo, fueron varias horas de trabajo, pero sin duda alguna creo que para México es la mejor opción a esperar ahorita o tener el entrenamiento
de las endoprótesis fenestradas ya, bueno, hechas de exprofeso, ¿no? Creo que el FIBAR, yo hablé con él me comentó que tenía aproximadamente unos 200 casos o más en Estados Unidos y que no había tenido prácticamente una gran cantidad de complicaciones. Para él, el FIBAR sigue siendo una mejor opción que las chimeneas. Y yo creo que en nuestro medio, creo que por las características, sabemos que los stents, digo, los aneurismas, perdón, complicados o técnicamente difíciles son la menor cantidad, pero creo que con un entrenamiento adecuado y hacerlo o empezar a hacerlo, creo que en los primeros casos, con la ayuda de alguien mucho más experto, es una técnica bastante viable y la veo muy aplicable a nuestro país y creo que tenemos los medios, los recursos, los stents para poderlo realizar. Quizá, obviamente, para hacer la FIBAR es un programa especial, no recuerdo ahorita específicamente el nombre, y sí aclaro que es un programa bastante costoso. No sé si obviamente en nuestras instituciones se pudiera comprar, no sé si es económicamente una opción, pero creo que en un futuro muy cercano sí se podría estar haciendo de manera rutinaria en nuestro país. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bien, vamos a dar un par de minutos más para que pongan sus preguntas, por favor. Bien, tenemos otra pregunta, la hace Alejandro Leiva. Doctor, buena tarde. Excelente plática. ¿Usted ha tenido oportunidad de trabajar con el stent recubierto Solaris de Sichet? Hola, no he colocado hasta la fecha ningún stent Solaris. Sé que la indicación prácticamente es muy similar a lo que tiene el Viavan. Sé que el sitio de colocación puede ser incluso en algunos casos a nivel de P1, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Ahí tenía un caso que iba a colocarlo, pero finalmente ya no se pudo hacer. Lo que sí tuve la oportunidad de ir a Alemania el año pasado en la fábrica y ahí conocí el stand. Me parece un stand bastante bueno, un stand bastante versátil, ¿sí? Y obviamente las propiedades que le están dando a la conformación de este stand pues se adaptan muy bien, incluso al segmento femoropopliteo. Creo que es un stand que se va a estar aplicando, se va a estar utilizando bastante en nuestro país, pero cuando te soy muy sincero, no he colocado ninguno. Gracias, doctor. Bien, Jesús Arriaga Caballero nos pregunta, doctor, ¿qué opina de la navegabilidad de Bentley? Mira, la verdad es que el stent por el bajo perfil es bastante noble. El shaft que tiene el dispositivo de entrega realmente es muy bueno y eso, por ejemplo, nos favorece por ejemplo, para el FIBAR, por hacerlo por vía braquial, la verdad es que es bastante bueno. La segunda generación del Bentley, la verdad es que un stent mucho más noble, mucho más versátil, menor índice de deformación y la angulación que puede llegar a resistir es mucho mejor. La verdad es que es un dispositivo incluso para los que lo hemos usado bastante fácil de colocar. Me encanta la precisión y obviamente creo que es una muy buena opción, bastante versátil el stent. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más, la hace Norelena Sánchez Nicolat. ¿Recomiendas postdilatación o depende del resultado anteriográfico? Sí, yo creo que en la recomendación de los stents cubiertos montados por balón siempre se trata, o la indicación más directa es hacerlo uno a uno, ¿verdad? Para hacerlo mucho más preciso. Sin embargo, como les comentaba, este stent específicamente podemos posdilatarlo sin perder mucho de la estructura del mismo, la misma conformabilidad o el alma metálica del mismo stent. Entonces yo creo que eso es bastante bueno, porque como vieron en el caso del trauma de la fuga, que había la lesión de la arteria femoral, pues obviamente ahí inicialmente el resultado no fue óptimo, a pesar que creíamos que habíamos hecho una medición adecuada y hacer una angioplastía post
pues prácticamente nos resolvió el problema. Pero siempre lo más indicado en la liberación por balón es hacerlo uno a uno. Quizá aquí utilizar otras herramientas como el IBUS o el ultrasonido, incluso el Doppler convencional, al medir la arteria de manera adecuada para que el resultado sea mucho más exacto. Gracias, doctor. Jesús Lupercio nos dice, doctor, muchas gracias, excelente plática. En lesiones ilíacas, ¿qué le parece el Bentley versus BMS? Yo creo que en el segmento ilíaco, si te refieres específicamente a lesiones de tipo aterosclerótico o enfermedad aterosclerótica, pues básicamente yo creo que no sé si les ha ocurrido, pero yo me siento muy seguro de colocar un stent recubierto a ese nivel. La realidad es que se han hecho varios estudios y la permeabilidad es mucho mayor del stent recubierto versus un stent desnudo. Obviamente ahí el riesgo siempre va a ser la perforación. Siempre uno al momento de liberarlo está con el Jesús en la boca. No sabes en qué momento te puede pasar una complicación severa. Y pues hacerlo también con un stent recubierto te da, creo que también mucha seguridad. Gracias, doctor. Nos llega otra pregunta más. Nos dicen que cuál es la zona vascular con más probabilidad de que sea requerido un tratamiento con stent. Pues yo creo que es una pregunta un tanto difícil. Yo creo que el segmento que actualmente tiene mayor indicación en términos generales de utilizar un stent, pues yo creo que sigue siendo el segmento femoral, ¿no? Obviamente, independientemente del segmento ilíaco, que sabemos que aquí la angioplastía sigue siendo muy inferior, en el segmento femoral creo que hasta el momento la permeabilidad que están ofreciendo quizá los stents medicados todavía sigue siendo, está peleándose, digamos, de manera conjunta, a la par con la terectomía y balón medicado. Sin embargo, creo que el stent en el segmento femoral también es una muy buena indicación de colocar el stent. Pero obviamente la permeabilidad de los stents recubiertos en este segmento sigue siendo un punto de controversia. Creo que hasta la fecha nada va, ni creo que vaya a superar al bypass autólogo. Pero la mayor indicación, o creo que sigue siendo el segmento ilíaco y el segmento femoral para la colocación del stent en general. De acuerdo, doctor, gracias. Tenemos una última pregunta, nos la hace llegar Tania Urueta. Ella nos dice que si necesitamos alguna recomendación en específico para el traslado y cuidado de los stents recubiertos. Un cuidado específico, realmente yo creo que no, básicamente es los cuidados principales, es elegir de acuerdo al territorio en donde vamos a colocarlo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo, generalmente si ahorita me preguntan qué stent colocaría en la extremidad inferior, por ejemplo en segmento femoral o popliteo, por una fístula arteriovenosa ya sea traumática, iatrogénica, pues obviamente creo que ahí, por ejemplo, el Vallavan sigue siendo la mejor opción. Obviamente hay que ver los estudios con Solaris, a ver cuáles son los resultados a largo plazo, pero por ejemplo en el segmento ilíaco, Bentley, ¿sí? Livestream siguen siendo una muy buena opción. Los cuidados que nosotros estamos haciendo posquirúrgicos, estos pacientes los estamos doblemente agregando, no los estamos anticoagulando y pues básicamente el seguimiento que se tiene que hacer pues es con Doppler, ¿no? Lo hacemos de manera rutinaria al mes, 2 meses, 6 meses y posteriormente al año y en casos o en segmentos muy seleccionados una tomografía de control. Pero básicamente esos son los cuidados generales que yo podría recomendar y pues obviamente que en sitios donde necesitamos precisión, obviamente el stent montado en balón va a ser la primera opción, ¿no? Los autoexpandibles son también una buena herramienta, sin embargo, sabemos que estos pueden moverse un poquito del sitio donde lo queremos colocar, pueden brincar un poco, pero los montados por balón creo que es en sitios muy específicos donde hay que ser muy preciso, ¿no? De no tapar una colateral o tapar una rama muy importante, ¿no?
Ok, gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. La hace Gustavo Rubio. En territorio venoso, ¿cuál tratamiento médico sugiere en seguimiento? En territorio venoso, la verdad es que yo específicamente con los stents recubiertos, no he utilizado el stent recubierto a este nivel. Todos los stents que he colocado son desnudos, stent expandibles, y el seguimiento básicamente lo hacemos también con ultrasonido. En nuestro servicio lo hacemos por medio de ultrasonido. En caso de que veamos que hay alguna complicación, alguna alteración del flujo, pues sí solicitamos alguna angiotomografía. Estamos regularmente también como protocolo a estos pacientes los anticoagulamos. Sabemos que también hay guías de que el cual la doble antiagregación puede ser una opción terapéutica, pero la verdad es que personalmente los anticoagulamos. La verdad es que sí sé que hay protocolos de stents recubiertos en el segmento venoso, pero creo que la data o la información todavía no sigue siendo muy precisa. Ok, gracias, doctor. Bien, por último tenemos un agradecimiento por parte de Alejandro Leiva y Fernando Guardado le manda saludos y nos dice excelente charla. Bien, doctor, ¿algún comentario final? ¿No? Pues muchas gracias a todos por su atención, gracias a Universidad Levet y pues a todos por hacer el esfuerzo de estarnos pues, actualizando a pesar de la pandemia tan difícil que estamos viviendo en México. Y pues un fuerte abrazo a todos y esperemos que pues salgamos todos al final, nos podamos saludar todos al final de esta pandemia y pues que la práctica vascular que estamos realizando ahorita sea la más segura para todos los cirujanos vasculares. Y pues básicamente muchas gracias y esperamos vernos muy pronto por aquí. Gracias, doctor. Bueno, nuevamente agradecemos a todos nuestros asistentes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor Jorge Antonio Torres por su excelente participación. Los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.